Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos. Soy el doctor Reyes Merlos. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases de Psiquiatría 1 y les voy a hablar acerca de farmacodependencia o también conocida como adicciones. Es una clase bastante extensa, pero muy importante tanto para el conocimiento académico como también para la vida personal de cada uno de ustedes. Hablar acerca de la historia de las sustancias adictivas se ha utilizado por miles de años. Su uso tenía una connotación de tipo religioso o curativo y la mayoría de veces y en muy contadas ocasiones para un uso recreativo. Fíjense que se tienen registros de que el opio se empleó por motivos medicinales desde hace más de 3.500 años. Referencias al cannabis como hierba curativa son encontradas en los antiguos textos chinos de medicina. También los indígenas americanos fumaban tabaco y masticaban coca mucho antes de la llegada de los españoles. El café pues fue descubierto por los musulmanes hace más de 1500 años y hay referencias claras a estado de embriaguez y abstinencia en la Biblia. Bueno, vamos a continuar un poco con más de la historia. Al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se observaron los primeros efectos eh, dañinos del uso indebido de sustancias y la aparición de políticas restrictivas de control de distribución en Europa para todas las sustancias, en China para el opio y en los Estados Unidos para el uso de la marihuana y la cocaína, indicada solamente para prescripciones médicas. En 1959, la Organización Mundial de la Salud declaró la adicción como una enfermedad. Desde entonces, grupos de científicos de todo el mundo han realizado aproximaciones conceptuales y nosológicas diferentes y a veces hasta contradictorias. El consumo masivo se disparó en la década de los 50 con el uso de opioides y sus derivados por los combatientes de la guerra de Corea y Vietnam también. Luego, en la década de los 70, apareció el uso masivo de la marihuana, de la LSD y alucinógenos, hasta la segunda mitad de los años 70 cuando se inició tímidamente el uso de la cocaína, hasta lograr su mayor auge en la década de los años 80. Desde los años 90 y hasta la actualidad, las sustancias consumidas más populares, más no las más frecuentes, son las drogas que se les ha llamado de diseño, que son sustancias sintéticas especialmente alteradas o diseñadas y producidas clandestinamente y vendidas en las calles, con modificaciones mínimas en la estructura química de una droga ya existente que resulta en una nueva sustancia con efectos farmacológicos similares a la original. Más adelante vamos a hablar de este tipo de sustancias y hablar sobre las características. En general, bueno, continuando con la historia, son mucho más potentes y tóxicas que sus precursores originales. Los prototipos más comunes son análogos estimulantes, opioides o alucinógenos, de los cuales existen más de 550 tipos diferentes conocidos. Hablando un poco acerca de la epidemiología, se estima que alrededor del mundo un total de 246 millones de personas, o sea, uno de cada 20 personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas hasta el año 2013. Si bien ello representa un aumento de 3 millones de personas respecto al año anterior, debido al crecimiento de la población mundial, en realidad el consumo de las drogas ilícitas se ha mantenido, digamos, estable. Ponga mucha atención a estos datos que le voy a mencionar. La magnitud del problema mundial de las drogas se hace pues más evidente si se tiene en cuenta que más de una de cada 10 personas consumidoras de sustancias o de drogas tienen un consumo problemático, que sufre además trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia. Es decir, unos 27 millones de personas
o casi la totalidad de la población de un país del tamaño de Malasia son consumidores problemáticos de droga. Prácticamente la mitad de estos consumidores problemáticos, por ejemplo, son 12.19 millones, consumen drogas inyectables y se estima que de estos, 1.6 millones de ellos estaban afectados por el VIH en el 2013. Se ha demostrado que con el consumo de drogas puede afectar la esperanza de vida de la población, no solo en el largo plazo, sino también a corto plazo. Lamentablemente en nuestro país pues no tenemos estudios desde hace varios años, pero sí hay un estudio que realizó la Comisión Nacional Antidrogas, CNA, ya hace más de 5 años, donde arrojó que el dato sobre el consumo, mejor dicho, de la droga más consumida en el país, en primer lugar, es la marihuana, que es una droga ilícita y, como les decía, la de mayor consumo en el país. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los factores etiológicos y vamos a comenzar con los factores psicológicos. Y vamos a hablar un poquito de esta parte psicodinámica que está relacionada al abuso de las sustancias y es como un regreso a la fase oral del desarrollo psicosexual para el adicto, pues. La sustancia puede ser un sustituto del amor, los objetos amados o la relación con ellos. El adicto utiliza la droga como un objetivo transicional, de la misma forma que podrá utilizar mágicamente amuletos de buena suerte. Factores genéticos. Fíjense que en las adicciones, en cuanto a enfermedades complejas con alta influencia ambiental, se tiene en cuenta que la acción sutil de un solo gen o de un diferente grupo de genes pueden ser fundamentales para establecer el riesgo para diferentes individuos. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, todos, absolutamente todos, tenemos vulnerabilidad para desarrollar conductas adictivas graves y se observa un porcentaje de la población del 15% que presenta un 35 a 40% más de vulnerabilidad debido a los polimorfismos genéticos específicos. Y para cerrar, pues, esta parte de los factores genéticos, quiero contarles que el consumo de drogas altera las señales de transducción neuronal de varios sistemas de neurotransmisores y canales iónicos del voltaje regulados por el material genéticos en todos los sujetos. Estos factores genéticos explican el 60% de sensibilidad o priming en sujetos biológicamente vulnerables y con alto riesgo de desarrollar dependencia si entran en contacto con una sustancia psicoactiva. Finalmente, estos sujetos, el 40% del riesgo es de origen ambiental, lo que hace de la adicción una enfermedad poligénica y también heterogénea. Como les decía al inicio, pues es un tema bastante amplio el de farmacodependencia y de adicciones. Así que vamos a continuar con nuestra siguiente diapositiva. Y vamos a definir adicción. Es el ansia vehemente de una búsqueda activa y de un uso compulsivo o incontrolable de drogas para propósitos no médicos, a pesar de las consecuencias negativas en la salud y en lo social. Aquí quiero que ustedes traigan a la mente esas personas que lamentablemente las podemos ver ahí por la Tutunichapa, ¿verdad? Como decimos, están tirados al perro o tirados al doggy, lamentablemente, porque ahí ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar, ¿verdad? De una adicción. Lo vemos todos los días. Farmacodependencia, pues también este es otro concepto. Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, óiganlo bien, del cerebro, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de sus consecuencias nocivas. Recuerden, ese semáforo de la tutu por ahí, ¿verdad? Cuando
se va para la universidad o que se suben a la ruta 3 y uno los ve todos desesperados porque andan en la búsqueda. Es una búsqueda compulsiva. Y más adelante en la clase vamos a ir hablando de las diferentes sustancias, porque ustedes deben de entender que hay adicciones, o mejor dicho, tenemos sustancias psicoactivas que pueden ser lícitas e ilícitas, así como las adicciones, que tenemos adicciones químicas y adicciones no químicas. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Entonces, una adicción es una total dependencia a una sustancia, a una actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de todos los demás que le rodean. Yo creo que todos conocemos a más de alguna persona que consume algún tipo de sustancia, ¿verdad? Como les decía, las drogas lícitas está el tabaco y está el alcohol, ¿verdad? Y las ilícitas son la marihuana, la cocaína, la piedra, el éxtasis, las metanfetaminas, todas esas, ¿verdad? Entonces, las lícitas son las socialmente aceptadas. Y mucha gente asocia a menudo la adicción únicamente con el alcohol o con el abuso de las sustancias, pero está claro que los comportamientos adictivos pues van más allá. Como les mencionaba hace unos instantes, tenemos las adicciones no químicas, que son adicción al internet, adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicción a los juegos y también tenemos la adicción a las compras. De hecho, pues la clave de la adicción es una necesidad o dependencia obsesiva y compulsiva hacia una sustancia. ¿Cuáles son los indicadores de que una persona es adicta? En primer lugar, pues un objeto de deseo. Siempre hay un objeto de deseo y esta es la sustancia. Puede ser una cosa, una actividad o relación que conduce a la adicción, sea alcohol, comida, también que es una adicción no química, sexo, juego, pornografía, internet, drogas. Les pregunto, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando se despiertan? Ya sé, ver el celular. ¿Qué es lo último que ustedes hacen para antes de dormirse? Mira el celular. ¿Dónde pasan la mayoría de su tiempo? En su celular. Bueno, cada quien, cada quien nos conocemos, ¿verdad? Y cómo es esa relación con este tipo de actividades. En segundo lugar, la preocupación. Existe una obsesión con el objeto de deseo, una necesidad de las cosas que provocan la adicción. En tercer lugar, tenemos comportamientos guiados. Acá pues existe una compulsión por reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que provoca el comportamiento adictivo. Y el claro ejemplo es estos muchachos que estamos poniendo como, que los estamos trayendo lamentablemente como ejemplos en esta clase, los que andan deambulando en esa zona de los hospitales, ¿verdad? Que andan con una compulsión, pues se ponen a limpiar los parabrisas, andan sus trapos todos sucios, que le ensucian más los vehículos a las personas, andan viendo quién se descuida para ver si le pueden robar. Entonces, tienen una compulsión porque necesitan consumir la sustancia, porque andan con una gran ansiedad, ¿verdad? Y si ustedes han sido observadores, cuando sale la gente del Seguro Social sobre la 25 Avenida Norte, ahí está uno que está deteniendo los vehículos para que salga gente del parqueo del seguro. Sale la persona en su vehículo y corren hacia el vehículo y le piden sus monedas, ¿verdad? Cuentan cuánto tiene de monedas y si ya les alcanza para ir a comprar sus dosis respectivas, salen corriendo y bajan las graditas famosas que se ven a la par del puente, ¿verdad? Bueno, falta de control. La adicción simple implica una pérdida del control sobre los pensamientos, los sentimientos, las ideas o comportamientos cuando aparece la cosa deseada, ¿verdad? Entonces, para ellos, cuando andan encendidos, como decimos, no les interesa absolutamente nada. Es una falta total de control. Yo que he trabajado en la área de adicciones, pues he escuchado historias increíbles de personas que por esta falta de control han perdido miles de dólares, han perdido a su familia, han perdido empleos, han perdido sus casas
dejemos las cosas materiales, pero han perdido lo más importante, pues el amor de sus seres queridos, de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de su esposa, todo, ¿verdad? Y en quinto lugar está la dependencia. Hay una dependencia respecto al objeto del deseo física o psicológica y las consecuencias negativas. Toda adicción, todo consumo de algún tipo de sustancia tiene consecuencias negativas. Altera pues su calidad de vida, la salud física, psicológica y su funcionamiento social. De nuevo traemos ahí acotación, ¿verdad? A estos muchachos que andan ahí en ese sector por la tutu, ¿verdad? Y también fíjense que hay un ex estudiante de medicina que lamentablemente cayó en este mundo oscuro de las sustancias, que también anda por ese rumbo, se sube a los buses y bueno, no sé cómo estará ahora, pero se ponía a dar charlas y decía, hoy le voy a hablar acerca de hipertensión arterial. Y era un muchacho bien inteligente. Me recuerdo que llegó hasta sexto año y también se ponía a dar charlas sobre diabetes y después pedía la colaboración, ¿verdad? Y ahí pues ya se imaginan que iba a consumir pues su dosis respectiva. Entonces hay un montón de consecuencias negativas de las personas que consumen sustancias. Recuerdo también el caso de un paciente que veía que tenía una jefatura en un ministerio y tenía más de 100 personas a su cargo y cayó en era consumidor de como, como toda la historia, ¿verdad? Comienzan con cigarrillo, luego alcohol, luego marihuana, luego los bañados, luego los nevados y de ahí se pasan al consumo del crack. Y cuando prueban el crack, ahí sí pierden el control de todo, ¿verdad? Entonces, esta persona me comentaba la historia de su vida, ¿verdad? Que perdió todo, perdió su trabajo, perdió sus carros, perdió todo, lo dejó la esposa, los hijos no quieren saber nada de él. Y me dice que la casa era de él, ¿verdad? Y de la mamá, y que no la pudo vender porque la mamá estaba en las escrituras, ¿verdad? Pero me dice, mire, yo vendí, doctor, el techo, me dice, vendí las ventanas, vendí los ladrillos, vendí el baño, el lavamanos, vendí todo, me dijo. Si no vendí las paredes porque no las podía quitar, me dijo. O sea que una consecuencia negativa de la adicción totalmente. Y como casos como él, muchísimos, pues. Cada adicto tiene una historia y a veces es bueno escucharlas y compartirlas. Bueno, hablemos un poco acerca del uso controlado y abuso de una droga. El uso de una sustancia con fines terapéuticos bajo control y prescripción médica es considerado como uso controlado, social o legal. En el país existe la Dirección Nacional de Medicamentos, DNM, donde nosotros como médicos y ustedes cuando ya sean médicos van a tener la oportunidad de usar productos controlados. Solo que se requiere pues la compra de talonarios especiales donde van los datos de uno como médico, el nombre, la dirección, teléfono, todo, y lleva el DUI del paciente, el nombre, la dirección, el producto que usted le está prescribiendo, la dosis, la cantidad y para cuántos días se lo está dejando, ¿verdad? Todo esto a raíz de este abuso, pues, de fármacos que ha venido existiendo en el país. Y el abuso define al consumo de un fármaco sin necesidad médica y en dosis excesivas que implica riesgos para el que lo utiliza o su medio, ¿verdad? Entonces hay como un mercado negro de medicamentos en el país donde las personas que se vuelven dependientes a algún tipo de sustancia van y las consiguen ahí, ¿verdad? Entonces también tenemos como esa parte de el error de que cuando uno como psiquiatra va a prescribir un medicamento, lo primero que le dice a la gente, mire doctor, pero ¿verdad que no me voy a hacer adicta? Que a veces son con antidepresivos o que se lo está dejando por algún problema de psicosis, algún familiar o algún ansiolítico. Siempre esa es la típica pregunta. Doctor, pero no me voy a hacer adicta o no me voy a hacer adicto. Entonces uno tiene que darle psicoeducación a las pacientes,
a todos los pacientes, ¿verdad? Porque si no, serían adictos los diabéticos, pues, porque toman sus medicamentos para la diabetes, serían adictos los hipertensos, porque todos los días se toman una pastilla para la hipertensión, y así como toda la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas y que las utilizan todos los días. Continuemos con nuestra clase acerca de las adicciones a sustancias psicoactivas y vamos a ver los tipos de abuso de una droga. El experimental, eh, que generalmente cuando uno le pregunta a los pacientes que tienen problemas de sustancias, ¿qué fue lo que le motivó a consumirla? Cuando ustedes tengan oportunidad y que realizan algún tipo de historia en el Hospital Nacional Psiquiátrico, pregúntenle a los pacientes que tienen antecedentes de consumo, ¿qué lo motivó a consumir drogas? Y generalmente le dice, para saber qué se siente. Entonces ese es el deseo de conocer el efecto de la droga. Luego tenemos el esporádico, que se repite el consumo una vez conocidos los efectos, pero solo en determinadas circunstancias. Luego viene el consumo repetitivo y comienza pues a establecerse la periodicidad. Y luego viene el uso compulsivo, que es un exceso y persistente que puede llevar a la dependencia farmacológica y a traer el montón de problemas y consecuencias, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho que este tipo de consumo de sustancias es como el amor, ¿verdad? Primero ven a la cipota o el cipote, si les gusta, ¿verdad? Lo quieren conocer, de ahí comienzan a platicar con ellos, ¿verdad? Lo ven de vez en cuando, después ese encuentro se va volviendo repetitivo casi todos los días y después se desesperan por estar con él o con ella, ¿verdad? Y así pasan durante varios meses, años y después vienen los problemas, igual que las sustancias. Hablemos también de toxicomanía o habituación. Este pues es un hábito producido por una droga en el cual hay un fenómeno psíquico de adaptación a esta, pero no hay necesidad de aumentar la dosis, no hay síntomas de supresión y con efectos nocivos para el individuo. Nada más, ¿verdad? Entonces aquí ponemos como ejemplo la nicotina. Híjole, los cigarritos estos los han investigado y tienen más de 40 sustancias cancerígenas en cada cigarrillo. Luego tenemos la toxicomanía, que es una intoxicación crónica con la necesidad de seguir consumiendo la sustancia y procurarla por cualquier medio, además de seguir subiendo la dosis y la presencia de abstinencia. Así que existen riesgos sobre la sociedad, ¿verdad? Y ahí miran ustedes esa imagen de las típicas personas que viven abajo de los puentes o que viven en predios baldíos. Entonces, algo bien importante y que quiero que les quede claro es que las personas que una vez comienzan a consumir algún tipo de sustancias, que muchos dicen que son inofensivas y que las pueden manejar, pero al final no las pueden manejar, y por más que se justifiquen, eh, o sea, lo lleva pues a la perdición, como decimos. Definiciones. Tenemos dependencia psíquica, que es un hábito o habituación. La tolerancia, que es la adaptación entre el fármaco y el individuo, ¿verdad? Cada vez la gente va consumiendo más porque van creando tolerancia. Entonces, no es que la puedan manejar, no, es que yo puedo manejar la marihuana, que yo aquí, que yo allá. No, no. Van desarrollando tolerancia y se van adaptando, pues, a la sustancia. Luego, una dependencia física donde hay intensos síntomas somáticos al suspender o administrar pues el antídoto y la gente se desespera, pues el famoso craving. Y también tenemos el síndrome de abstinencia con todos los signos y síntomas de dependencia física. Los pacientes pues llegan temblorosos, sudorosos, eh, algunos hipotensos, hipertensos. Depende del tipo de sustancia al cual sean adictos, ¿verdad? Entonces ahí vemos en ese dibujito cómo las personas se vuelven esclavas de este tipo de sustancia, ¿verdad? Entonces, eso de que yo lo puedo manejar,
y no me hace daño porque es natural, eso no se engañen para los que consumen. Bueno, acá tenemos una tabla donde se comparan los criterios de la serie 10 con el DCM5. Para efectos del examen, quiero que revisen su manual, ¿verdad? Les voy a preguntar del manual y también de lo que estamos viendo en la clase. Y ahí habla acerca de los síndromes de dependencia, que yo no me voy a detener porque la clase es bastante larga. Así que por favor, revísenlo, más que todo los de la serie 10, ¿verdad? Porque son los que ustedes tienen a la mano. Aquí está la tabla donde eh, tenemos la serie 10 y es a partir del F10 al F19 donde están los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, opioides, cannabinoides, sedantes, hipnóticos, cocaína, estimulantes, alucinógenos, tabaco, disolventes volátiles y también los trastornos mentales debidos al consumo de múltiples drogas o sustancias psicótropas. Generalmente comienzan con una, se van pasando a la otra y a veces consumen de las dos y consumen alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, entonces van cayendo ahí en el F19, ¿verdad? También eso lo pueden encontrar en su manual y de ahí les vamos a preguntar. Bueno, ¿qué es una sustancia psicoactiva? ¿O qué son las sustancias psicoactivas? Son sustancias de origen natural o sintético que cuando se consumen por cualquier vía, ya sea oral, nasal, intramuscular, intravenosa, tienen la capacidad de generar pues un efecto directo sobre el sistema nervioso central y ocasionar cambios específicos en sus funciones y no solo en sus funciones, sino que también cambios estructurales, ¿verdad? En el cerebro. Y es un término descriptivo para referirse al grupo de sustancias lícitas e ilícitas, como les decía, ¿verdad? Las lícitas, el alcohol, el tabaco. Ilícitas, todas las demás que ustedes conocen. De interés, pues, para la política en materias de drogas. La etiología de las drogas. Hay tres factores relacionados. La droga y su farmacología, pues, que son efectos psicotrópicos que generan un bienestar o experiencias placenteras versus drogas con efectos displacenteros. También el individuo, pues no existe una personalidad farmacodependiente, pero hay personas que son más susceptibles, como las personas con alto nivel de extraversión. La adolescencia, pues contiene un buen número de consumidores también, ¿verdad? Porque esa es la etapa de la vida donde uno se cree dueño del mundo y también es fácilmente influenciable para la pertenencia del grupo y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde viene la curiosidad y los factores ambientales y biológicos juegan un papel bastante importante. Bueno, vamos a la siguiente. La sociedad con sus normas y tradiciones, ya que se limita a favorecer el uso de fármacos, importancia de la familia como red de apoyo y fuente de adquisición de valores. Esto es sumamente importante. Casi al final de la clase vamos a hablar de la funcionalidad de las familias. Y el riesgo puede depender de la clase social del individuo. Y se dice pues que las personas de más bajos recursos ahí es donde está el gran número de consumidores. Yo pensaría que a todo nivel y que depende del poder adquisitivo de las personas, así son las sustancias que consumen, ¿verdad? Las vías de consumo, acá tenemos la fumada, como por ejemplo con la marihuana o el tabaco, la vía oral, el alcohol, drogas de síntesis, barbitúricos, benzodiazepinas, la esnifada, como la cocaína y el speed, inhalada, como los pegamentos, ¿verdad? Y también las inyectadas, como en ocasiones la heroína, que en la década de los 70 pues fue un boom, ¿verdad? Eh, y en la actualidad también está produciendo mucha heroína en México que la están mandando al gran
país de consumidores que son los Estados Unidos, ¿verdad? La clasificación de tipo clínico, en primer lugar tenemos los narcóticos analgésicos, donde tenemos los opiáceos y opioides, tenemos los sedantes hipnóticos, que ustedes los conocen también, ¿verdad? Que son los barbitúricos, los no barbitúricos y benzodiazepinas. Tenemos estimulantes naturales como la cocaína o farmacéuticos como las anfetaminas y metanfetaminas. Cuidado con aquellos estudiantes que les gusta andar tomando anfetaminas, ¿verdad? Para mantenerse despierto y como para que se les quede más. Mucho cuidado, ¿verdad? Aquellos que les gusta tomar Ritalina. Tenemos los alucinógenos, la cannabis, los hongos, la LSD y también los disolventes inhalables como la acetona, el pegamento, gasolina y los aerosoles. No vamos a hablar así específicamente de todos porque no terminamos de hablar eh, por una semana si nos ponemos a hablar de todas las drogas que existen. Abuso de opioides y sus derivados. La importancia de los opioides en la medicina pues es conocida por todos, ¿verdad? Y a pesar de su importancia, poseen desventajas que frecuentemente se ven, como la sobredosis, la tolerancia, la abstinencia y la dependencia. Estas sustancias son derivadas de esta plantita, mira, de la Papaver somniferum, y existen derivados naturales, semisintéticos, sintéticos e incluso se identificaron opioides endógenos. Veamos cuáles son las diferentes sustancias opiáceas. Y aquí tenemos los derivados prototipo, que es la morfina y la codeína, las drogas semisintéticas derivadas de la morfina, como es la oxicodona y la heroína. La oxicodona pues es un analgésico que en el país no es de venta libre, sino que se utilizan las recetas controladas que extiende uno con la DNM y que lo hace en línea, pero en Estados Unidos los dan como que fueran dulces, ¿verdad? Para todo tipo de dolor. Entonces allá hay muchas personas que no se toman el medicamento, sino que lo venden, porque son precursores para otro tipo de sustancias más fuertes. Entonces también tenemos los opioides sintéticos y sus derivados, donde está la meperidina, el fentanil, el tramadol, la metadona, el difenoxilato, que estas pues son sustancias que se manejan a nivel del- de la parte médica y donde hay muchos colegas que tienen acceso a estos medicamentos y que lamentablemente pues han caído en este tipo de adicciones con la meperidina, el fentanil, porque tienen el acceso, ¿verdad? Y a la cabeza pues están los anestesistas, anestesiólogos, ginecólogos, que tienen el acceso a estos medicamentos y como les decía, pues lamentablemente caen en ese tipo de consumos. Bueno, continuemos. Vamos con la siguiente diapositiva. Espero que estén poniendo atención porque es bien importante lo que estamos hablando. Bueno, las drogas opioides son compuestos, como les decía, extraídos de la semilla de amapola y estas drogas pues abrieron el camino para el descubrimiento del sistema opioide endógeno del cerebro. Actúan a nivel del sistema nervioso central y también del periférico en sus receptores, que ustedes los tienen en pantalla, como agonistas, antagonistas o agonistas parciales. Fíjense que lo importante, que modulan la respuesta al dolor, al estrés, la temperatura, la respiración, actividad endocrina y gastrointestinal, así como la motivación y el estado afectivo. Entonces, ahí estamos viendo los tres receptores, el MU, que está relacionado con la analgesia, la euforia, la supresión de la tos y del apetito. Si ustedes revisan algún jarabe para la tos, se van a dar cuenta que están presentes este tipo de sustancias, los receptores kappa, que tiene que ver con la disminución de la motilidad gastrointestinal, disminución del apetito, la diuresis, la analgesia, y los receptores deltas que se le relacionan con los cambios hormonales y la disminución del apetito y también con la liberación de la dopamina.
Los efectos más rápidos y pronunciados se dan al administrarlos por vía intravenosa. Luego tenemos la vía esnifada o inhalada o seguir al dragón, como ellos dicen. Y los efectos menos intensos son al darlos por vía oral. Estos se metabolizan a nivel hepático por conjugación y tienen una vida media de 3 horas para la morfina y hasta 22 horas para la metadona. Y ahí pues tenemos a este individuo que está preparando su dosis de heroína. La heroína de venta callejera de narcotráfico es solo 5% a 10% pura, imagínense. El resto de los componentes les ponen estricnina, quinina, leche en polvo, azúcar y cafeína, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen con este incremento esperados en la pureza de esta droga? Dan casos de sobredosis letales, pues, porque la gente no siente el mismo efecto y en una de esas, pues, se mete una gran cantidad de droga para experimentarla, el deseo que ellos quieren, ese viaje, ¿verdad? Que termina pues en una sobredosis. Abuso y dependencia de opioides, según el DSM-4, como lo define como el uso repetitivo de una droga, de este tipo de droga, por lo menos debe presentarse 3 problemas en un año. El riesgo estimado de vida es aproximadamente del 1%. No hay diferencia entre sexos, casi siempre se deriva de una prescripción médica o de alguna cosa para el dolor. La genética puede jugar un papel clave en unir la susceptibilidad biológica a la droga con problemas del desarrollo de los trastornos de la personalidad. Ahí vemos que puede estar asociado con el trastorno de personalidad antisocial. Un poco de la historia natural, ¿verdad? Existen 3 grupos con riesgo aumentado para desarrollar dependencia a estas sustancias psicoactivas. Una, personas con síndromes dolorosos crónicos, ¿verdad? Que comienzan a tomar analgésicos moderadamente o levemente y van incrementando la dosis, ¿verdad? Y después llegan, ¿verdad? Que no les hace efecto nada. Luego están los médicos, enfermeras, farmacéuticos, por lo que les decía hace unos minutos, porque se tiene la facilidad para conseguir estos fármacos. Los médicos comienzan a ingerir estos fármacos debido al estrés o para ayudar a conciliar el sueño, ¿verdad? Aquí más que todo se está hablando de medicamentos tipo como las benzodiazepinas y personas que compran drogas simplemente para elevarse. Generalmente las personas no tienen en forma única esta adicción. Si ustedes se recuerdan al principio les hablé de que hay una mezcla de consumo de sustancias. También depende del alcohol, de las benzodiazepinas o mezclan la droga con cocaína, que es el speedball. Dentro de 10 a 15 años de inicio del consumo mueren el 25% de los adictos. Son causas de muerte frecuentes, en primer lugar el suicidio, los matan, accidentes, enfermedades infecciosas tipo hepatitis, TB y en especial pues el VIH. También hay factores de buen pronóstico que son personas con matrimonios estables, con trabajo y sin antecedentes penales. Esto es sumamente importante. Y realmente pues es bien triste cuando uno pasa por las zonas donde uno sabe que se mantienen este tipo de adictos, ¿verdad? Ver como el deterioro físico y mental que presentan, ¿verdad? O si ustedes conocen a alguien que anda metido en este mundo, pues y lo conocen ya de varios años y han ido viendo cómo ha ido deteriorándose física y mentalmente y se ha llevado de encuentro pues a sus familiares, pues. O sea, no es nada, no es ninguna ganga, pues, andar metido en este mundo de las drogas. El tratamiento, pues, la clave diagnóstica, no todo opio dependiente es desempleado, loco o indigente, no. Eso quítenselo de la mente, ¿verdad? No quítense de la mente también de que no todos los que consumen drogas son así como los que yo les menciono de la Tutunichapa. No, algunos van a la universidad, algunos están ahí en la facultad, algunos estudian medicina, ¿sí o no? O sea, no querramos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, recordemos los grupos de riesgo.
los que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Eh, tenemos aquí el fentanilo, la petidina, que es también conocida, que el nombre es la meperidina, ¿verdad? La metadona, la oxicodona y la morfina. Entonces, ahí podemos observar una señora o señorita que está después de haberse inyectado algún tipo de sustancias, digamos que fue heroína, que fue en Seattle, Washington, que es donde más consumen la heroína, y que se dio una sobredosis, llamaron a los paramédicos y comenzaron con este tipo de manejo, ¿verdad? La están entubando porque también hay un problema de depresión respiratoria y le colocan un antídoto. ¿Cuál es el antídoto que le colocan a los pacientes que han sufrido una sobredosis de heroína? Pues endovenoso les ponen algo que se llama naloxona. La naloxona pues es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides y se adhiere a los receptores opioides y revierte y bloquea los efectos de otros opioides. Entonces la naloxona es un medicamento seguro, solo revierte la sobredosis en personas que tienen opioides en el organismo. Entonces, cuando les colocan la naloxona y están así como inconscientes, de repente comienzan, ¿verdad? A reaccionar y a tomar conciencia de lo que está pasando y saben que lo que tuvieron pues ha sido una sobredosis. Entonces, naloxona, recuérdenlo bien. Ahora hablemos acerca de barbitúricos y benzodiazepinas. Los barbitúricos pueden ser de acción ultracorta, corta, mediana y larga. Los más usados son los de acción corta como el pentobarbital. El abuso puede aparecer en individuos con depresión e insomnio o también en adolescentes que buscan el efecto embriagante. Y según la dosis o la susceptibilidad individual, poseen acción sedante, hipnótica o euforizante también. Pueden producir embriaguez similar a la del alcohol, con la diferencia que existe mayor dificultad motora con los barbitúricos. Con una sobredosis sobreviene el estado comatoso e hipotensión arterial y una muerte debido pues, a un paro respiratorio. Se produce dependencia física y tolerancia a dosis de 50 miligramos diarios por periodos prolongados. El consumidor crónico se presenta irritable, lábil, apático, con euforia añadida, expresión verbal lenta, disminución de la atención, razonamiento y juicio, y puede haber depresión con ideas de suicidio, se ponen paranoides o conductas antisociales. El síndrome de abstinencia a barbitúricos es casi siempre severo y eventualmente fatal si no se trata. Eh, Son dosis de 800 miligramos o más las que llevan a la sobredosis. Ahora, las benzodiazepinas, que son los psicofármacos más vendidos en todo el mundo. Pueden dividirse en dos grupos, los de acción prolongada, como el diazepam, y las de acción corta, como el lorazepam. El paciente que recibe benzodiazepina, al suspenderla, presenta el llamado fenómeno de rebote. Y también el síndrome de abstinencia comienza entre 24 horas y 10 días, según el fármaco que se le haya prescrito. Fíjense que cuando uno indica benzodiazepinas, lo ideal es dejarlos lo más 15 días y de írselo retirando poco a poco. Pero hay muchos pacientes que por el nivel de ansiedad que están manejando, es bien difícil que solo lo tomen 15 días, ¿verdad? Hay muchas personas que no es que se vuelvan adictas o dependientes, sino que a nivel del GABA, pues hay una alteración a nivel de sus neurotransmisores que necesitan pues este tipo de medicamentos, ¿verdad? Y también lo vemos en las abuelitas, ¿verdad? Que ya tienen años de tomar una suddiazepam en la noche para que duerma y no por eso vamos a decir que la abuela droga, pues. Entonces, no, ¿verdad? Se prefiere darle su diazepam, que duerma tranquila y también toda la familia pues descansan, ¿verdad? Así que hay que sacarse ese tipo de ideas. Recordemos lo importante cuando se prescriben benzodiazepinas es dar una buena psicoeducación. La clasificación tenemos ultra rápidas como el Dormicum, el Halcyon, rápidas como el Lorazepam,
nombre comercial Ativan, intermedias como el Rohypnol, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más adelante, y las lentas, el Valium, que es la diazepam y el nitrazepam, y también hay que hablar acerca de las que han generado más casos de adicción, pues son las intermedias, ¿verdad? Que es el orazepam. Después las lentas, las rápidas, por último las ultrarrápidas. Las ultrarrápidas, ahí tenemos también el alprazolam, que el nombre comercial es Tafil. La combinación con el alcohol produce una potenciación de los efectos depresores. Bueno, aquí está la clasificación por perfil de acción. Tenemos, pongan mucha atención, Valium o diazepam. Es un fuerte ansiolítico y relajante, medio anticonvulsivante y poco hipnótico, y tiene una vida media de 30 a 56 horas. Luego tenemos el ribotril, el famoso Sanribotril o clonazepam, fuerte anticonvulsionante, poco ansiolítico, hipnótico y relajante, con una vida media de 18 a 28 horas. Luego tenemos el flunitrazepam o Rohypnol, fuerte hipnótico, medio relajante, poco ansiolítico y relajante, de una vida media de 10 a 20 horas. Le vamos a dedicar ahí un segmento de esta clase al flunitrazepam, Rohypnol. Y luego tenemos la Dormicum o midazolam, que es un fuerte hipnótico, medio relajante, poco ansiolítico y muy poco anticonvulsivo, con una vida media de 1.5 a 2.5 horas. Ahí está. ¿Quién no ha visto esta película, verdad? ¿Qué pasó ayer? Ahí los vemos tranquilos, los vemos relajados, compartiendo un trago en una azotea de un hotel en Las Vegas. Pero, pero, ¿qué creen que pasó? Y ahí está, ¿verdad? El siguiente día no se acuerdan de nada. Les apareció un niño en la uno, un tigre, en la 2. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer parte 2? Igual, ¿verdad? Siempre con un niño, ¿verdad? Uno en la 3 pues les aparece, se les desaparece el amigo allá en Tailandia, creo que, ¿verdad? Y el famoso Chong, que les anda apareciendo por todos lados, el monito. Pero si ustedes recuerdan bien la película, todo se basa en que el siguiente día no se acuerdan absolutamente de nada de lo que pasó. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que ellos no se acuerdan de nada? ¿Por qué? Porque les dieron Rohypnol, flunitrazepam. Entonces, ahí les digo, cuidado chicas, porque esta es una droga que también le llaman la droga de la violación, porque es una droga que se las pueden dar en una bebida y no tiene ningún tipo de sabor. Entonces es muy, pero muy peligroso cuando le dan este tipo de drogas. Entonces, ¿qué es el Rohypnol? Se vende en algunos países como pastillas para dormir, pero es de venta ilegal en Estados Unidos, puesto que puede causar una gran somnolencia y hasta lipotimias, y suele usarse, como les decía, en las violaciones. ¿Qué nombre reciben? Pues ahí en la película ustedes notan que les dicen Rufi, y también se le puede decir rochas, borramemoria, droga de la violación. ¿Cómo se usa este tipo de sustancias? Pues se da en bebidas alcohólicas o en algún tipo de otro tipo de drogas, ¿verdad? A veces la trituran, la pueden snifar, se disuelve, se inyecta o se espolvorea sobre marihuana y se fuma, ¿verdad? Entonces lo más común es que hayan personas con malas intenciones en los bares, entonces a algún tipo de mujer que le echan el ojo y ven que es vulnerable, le pueden poner en la bebida este tipo de sustancias, ¿verdad? Y luego pues llevárselas, violarlas y al siguiente día las mujeres no recuerdan nada, pues. Por eso es que el Rohypnol ha recibido una gran atención, ¿verdad? Entonces, muchas adolescentes y muchas mujeres informan de haber sido violadas después de que alguien les haya disuelto Rohypnol en sus bebidas. Esta droga, pues, deben de saber ustedes que causa una amnesia anterógrada, y esto significa que cuesta mucho recordar lo ocurrido mientras se está bajo los efectos de esta sustancia, ¿no? Y por este motivo puede resultar muy difícil que una mujer dé detalles importantes
si quiere informar sobre una violación. El Rohypnol es una droga que causa hipotensión arterial, así como la pérdida de memoria, como les mencionaba, mareos y molestias estomacales. Y a pesar de pertenecer a la familia de benzodiazepinas, puede hacer que algunas personas se vuelvan muy activas y agresivas. Así que los consumidores de Rohypnol se pueden volver físicamente adictos a esta droga, de modo que pueden presentar síntomas de aislamiento extremo cuando los dejan de tomar, ¿verdad? Muchas veces también están relacionados con cuestiones psicóticas. Siguiente diapositiva. Bueno, veamos cuáles son las indicaciones clínicas de las benzodiazepinas. Se indican o las indicamos para ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, también agorafobia o fobia a espacios abiertos, algún tipo de fobia específica, en el trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, estrés postrauma, síndrome de abstinencia, trastornos del sueño. Ahí son las indicaciones que tienen las benzodiazepinas. El síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, ¿cuáles son o cuál es la sintomatología con la que llegan los pacientes? Generalmente llegan a las emergencias con historia de haber suspendido los medicamentos y que tienen ya varios días. Llegan que no han dormido, sudorosos, inquietos, tienen hipersensibilidad a la luz, mareados, en algunas veces presentan convulsiones, náuseas, contracturas musculares, dolor abdominal, algunos pueden entrar hasta en delirio y un síntoma cardinal también es la cefalea. Bueno, hablemos ahora acerca de otra sustancia ilícita como la cocaína, que se extrae de esa famosa hoja, ¿verdad? Excitrocilón coca. Las formas habituales de consumo son masticables en las hojas, ¿verdad? Así los campesinos en Colombia, en Bolivia, en Perú, para adaptarse a la altura y como una costumbre, pues mastican la hoja de coca. En cenizas, la aspiración intranasal, la inyección intravenosa, sola o con la heroína también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la coca? Pues bloquea la recaptación de dopamina, norepinefrina y serotonina. ¿Cuáles son los efectos? Después de la aspiración intranasal o esnifado, la persona que lo consume pues experimenta sensación de frío, aumento de la respiración, mirada fija y midriasis, se ponen eufóricos, impresión subjetiva de agilidad mental, verbalización, o sea, se ponen más locuaces, levantan la voz, aumento de la fuerza muscular, sexualidad aumentada, parestesia y prurito. Al desaparecer estos sobrevienen pues molestias físicas e ideas suicidas y de autorrepudio también, ¿verdad? Y también consecuencias sociales del consumo de coca, ¿verdad? Y no hay un síndrome de abstinencia como tal. Ahí podemos ver en esta gráfica, con esta imagen, cómo comenzó este individuo con pequeñas cantidades, de ahí va con moderada, alta, excesiva y hasta que lo llevó pues a la muerte, ¿verdad? Y uno de los clásicos y lamentables ejemplos del consumo perjudicial de la cocaína es el ex astro de fútbol Diego Armando Maradona. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Daños a nivel cerebral, cardiovascular, renal, pulmonar y hepático. Cuando la persona lo esnifa o inhala, hay una destrucción de los tejidos nasales. Hay varios artistas que han perdido pues su tabique nasal por esnifar cantidades exorbitantes de cocaína. Se inyecta también, puede producir abscesos, infecciones, desnutrición, pérdida de peso, grave deterioro de los dientes, alucinaciones auditivas y táctiles, problemas sexuales, desorientación, apatía, agotamiento, irritabilidad y alteraciones del humor. Los pacientes también se pueden volver psicóticos y andan así todos paranoides y que me anda siguiendo un carro y que fíjese que hay unos hombres ahí que andan dándole vuelta a la cuadra y que me andan buscando y desarrollan tolerancia y adicción incluso después de consumirla solo una vez. Oigan qué importante.
tolerancia y adicción, incluso después de consumirla solo una vez. Así que quédense mejor con la duda y no consuman ningún tipo de sustancia para saber qué es lo que se siente, ¿verdad? Bueno, y les decía que estos son los efectos a largo plazo. Es bastante importante que les diga que las drogas, pues, y especialmente la cocaína, actúa a nivel de los núcleos del hipotálamo. Por eso ustedes ven que este tipo de personas, pues, que consumen cocaína y sus derivados, pueden pasar días sin dormir, no toman agua, no comen, eh, la parte sexual igual. Entonces, no piensan con la corteza cerebral, sino que utilizan el hipotálamo. Son instintivos, son así como animalitos y tienen ese tipo de conducta, ¿verdad? Lamentablemente. Ahora el crack, ustedes saben que se llama crack porque cuando están consumiéndolo y le dan fuego, son las piedritas, le hacen crack, 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 y es de ahí donde viene el nombre, ¿verdad? El crack, pues, es cocaína que se ha procesado para formar cristales de roca, causa un intenso viaje de corta duración, seguido inmediatamente por lo opuesto, ¿verdad? Depresión intensa, tensión nerviosa y ansia por la droga. La mayoría de personas que nosotros vemos ahí por la tutu, valga la redundancia, son consumidores de crack. Véanlos. Y ustedes los ven que andan nerviosos y andan con esa insidia por el consumo de la sustancia. Entonces, hay mucha, se llama comisión de delitos debido al consumo de drogas. Los hombres pues se meten a robar, pueden cometer otro tipo de delito. Las mujeres, ellas no dicen que se prostituyen, sino que dicen sexo por drogas o sexo por dinero. Y también los hombres pues llegan a este tipo de actividades con tal de consumir, porque andan unas ansias por la droga increíbles. Los que la consumen a menudo no se alimentan ni duermen apropiadamente, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Pueden experimentar un marcado incremento del ritmo cardíaco, espasmos musculares y muchas veces convulsiones. Ahora vamos a hablar de otra droga, que fíjense que esta droga se dice que es una droga diseñada para las poblaciones más humildes y que es una droga como para destruir a las personas de escasos recursos. Gracias a Dios en El Salvador pues no la venden todavía, ¿verdad? Porque es 1000 veces más adictiva que el crack. Pero en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Perú, ahí sí la consumen y se llama Paco. O también le dicen bazuco, ¿verdad? Que es la pasta base de cocaína, que es un producto intermediario en la producción de clorhidrato de cocaína. O sea que cuando lo que sobra, donde han cocido la cocaína, eso lo raspan y se obtienen pues residuos en líquido y tratan la solución con querosene, con gasoil, le ponen raticidas, le pueden poner sustancias alcalinas o ácido sulfúrico, le pueden poner matarratas, le ponen, ¿saben qué? Hasta esos, eh, los vidrios de los focos o de las candelas que nosotros tenemos en nuestros hogares, eso lo muelen bien y eso pues aquí pueden ver ustedes cómo lo están fumando y es sumamente adictiva porque produce una desesperación por el consumo y también es sumamente barata, es más barata que el crack. Entonces, aquí a los 6 meses tenemos personas que parecen zombies y que como andan caminando en la calle como zombies, así como las películas, ¿verdad? Totalmente incoordinados, fuera de la realidad y les da una tos y como han consumido todo este tipo de sustancias, andan expulsando hasta pedazos de, de cuestiones pulmonares. Bueno, y llegó el momento de hablar del cannabis o de la marihuana. Saludos para los que son devotos de San Antonio del Monte. Bueno, son bromas, son bromas. Existen preparados para fumar, para beber o para comer, ¿verdad?
La principal sustancia activa del vegetal es el delta 9 tetahidrocannabinol y en muchos países pues se conoce como el hachís o extracto puro, por ejemplo en Pakistán, que contiene hasta el 12%, mientras que el cigarrillo contiene del 1 a 3%. Y sus efectos son según la calidad del producto, ¿verdad? Hay varias variedades de marihuana a la venta en todos los países, ¿verdad? Y El Salvador pues no es la excepción. ¿Cuáles son los efectos del uso del cannabis? Aparece en forma inmediata pues una euforia, una autoconfianza, somnolencia y ensoñación por 3 a 4 horas si fue inhalado y fumado, y hasta 8 horas al ingerirlo. Al cabo de ese tiempo sigue la calma, viene el bajón, el sueño con despertar agradable, la conciencia se altera con una desintegración temporal, ¿verdad? Dentro de los efectos somáticos tenemos una disminución leve de la tensión arterial y andan también los ojos como que han ido a nadar a la piscina con bastante cloro, ¿verdad? Andan con una inyección conjuntival, ¿verdad? Y hay una disminución de la fuerza motora, aumento del apetito y de la sed. Entonces, esto es con respecto a la marihuana. Muchos dicen, no, que la marihuana hay que legalizarla porque es natural y que se venda libremente. ¿Ustedes creen que en el país se va a poder vender libremente? Eso se los dejo para ustedes. Contesten según su criterio. Y si es cierto, la marihuana es natural, pero el humo de la leña también es natural, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, las pobres señoras que han cocinado con leña toda su vida, pues al final terminan con EPOC. Y la marihuana también deja sus rastros o sus daños a nivel cerebral, ¿verdad? Hay un menos control emocional, dificultad para resolver los problemas, procesamiento más lento, disminución de la comprensión verbal, mala memoria, y estos son cambios permanentes a nivel de nuestro cerebro. Y algo sumamente importante, si ustedes conocen alguna persona, si tienen algún familiar, un amigo, un compañero o un conocido, como decimos, que es consumidor de marihuana y que ya tiene varios años de consumirla, los van a ver que son personas desmotivadas. ¿Por qué? Porque la marihuana genera lo que se llama síndrome amotivacional. Entonces son personas con una total desmotivación para todas las áreas de la vida. Así que, bueno, hay que poner las barbas en remojo, ¿verdad? No lo digo por ustedes, ¿verdad? Así lo digo en general. Bueno, la intensidad de todas las acciones están en relación a la dosis y la tolerancia está plenamente establecida y puede existir tolerancia reversiva, ¿verdad? Eso sin duda. Y la privación pues se manifiesta con irritabilidad, ansiedad, anorexia, insomnio, temblor, náuseas, vómito y diarrea. Fíjense que antes en las clasificaciones internacionales se decía que no había una abstinencia a la marihuana, pero sí hay una abstinencia, ¿verdad? Y también una dependencia psicológica. Este dato es bien importante. Fíjense que actualmente pues sabemos que la marihuana se recomienda para tratar varios problemas de salud. Sin embargo, se consume sin indicación médica. Si se consume pues sin que esté indicada puede ser potencialmente dañina, ¿verdad? Hay algunos países donde sí está para uso médico, ¿verdad? Y también para uso recreacional en ciertas cantidades, ¿verdad? Entonces, un nuevo estudio revela que los hombres que fuman marihuana con frecuencia tienen más riesgo de cáncer testicular. Las investigaciones revelaron que la marihuana puede aumentar el riesgo de cáncer de testículo hasta en un 36%. Fíjense qué interesante este dato del cáncer testicular asociado a la marihuana. Mucho se habla sobre los beneficios de la marihuana en algunos problemas de salud, siempre y cuando sean indicados por un médico, pero hay quienes lo fuman de una forma recreativa y excesiva, ¿verdad? Con el simple y llano pretexto de relajarse. Pues para todos ellos tenemos esta mala noticia, ¿verdad? Un nuevo estudio encontró que en los hombres que fuman marihuana
con frecuencia tienen 36% más riesgo de cáncer testicular, porque la marihuana no puede, sino que se mantiene alojada hasta por 5 años en los testículos. Entonces, este estudio fue publicado en el JAMA. Encontró que el simple acto de fumar diariamente por lo menos una dosis de marihuana durante un cierto periodo de años tiene efectos potencialmente peligrosos para los testículos. Y todas las investigaciones revisadas fueron publicadas entre los años de 1973 y 2018. Los investigadores pues analizaron los hábitos de consumo de marihuana y la causa de muerte relacionadas con distintos tipos de cáncer. Entonces, concretamente, ellos encontraron un vínculo entre el uso de la marihuana y el desarrollo del cáncer testicular, cáncer de pulmón, cáncer oral, de cabeza y de cuello. Entonces, ustedes pueden irse quitando esa idea de que la marihuana es natural y que no hace daño. Así que demostraron que fumar marihuana durante varios años aumenta considerablemente el riesgo de este tipo de cáncer en nosotros los hombres. Es importante que sepan pues que el cáncer de testículo generalmente no presenta síntomas al inicio, aunque en algunos casos puede manifestarse con molestias o dolor de testículos, sensación de pesadez en el escroto, dolor en la espalda, agrandamiento de un testículo, inflamación o abultamiento. Así que hay que ponerle mucha atención a este tipo de datos, ¿verdad? De, de la inofensiva marihuana. Luego vamos y entramos en el mundo de las drogas sintéticas. Y aquí nos encontramos con el éxtasis, que es una droga que se fabrica de forma ilegal. Es estimulante que puede causar alucinaciones. Se conoce como droga de diseño porque se creó con el objetivo de hacer que la gente se coloque y tenga subidones. Esta droga es popular entre los adolescentes y los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que van a las fiestas, a los bares, este tipo de fiestas rave, de música electrónica, y son consumidores que creen que la droga los hará encontrarse bien y los mantendrá a flote y felices durante varios días sin necesidad de dormir. Entonces, estas personas que consumen éxtasis ven los colores como más intensos, los sonidos de la música igual, ¿verdad? Los escuchan mejor, pero la gente que toma éxtasis no es consciente de lo peligroso de lo que puede ser este tipo de sustancias. Entonces, el éxtasis es tanto una droga alucinógena como estimulante, ¿verdad? Y hace que el consumidor experimente una oleada de, entre comillas, buenos sentimientos y magnifica la intensidad de lo que siente, sea bueno o sea malo, pues. El efecto dura por lo menos 6 horas. El éxtasis aumenta la frecuencia cardíaca y puede causar sequedad de boca. Las personas aprietan los dientes, visión borrosa, escalofríos, sudores, náuseas, y puede hacer que algunos de sus consumidores se pongan ansiosos y se sientan confundidos. Y también les llega ese tipo de ideas delirantes, paranoides, por ejemplo, que la gente les quiere hacer daño o están confabulando contra ellos. El éxtasis puede dañar células cerebrales que participan en el pensamiento y la memoria. Si una persona toma éxtasis, pues su cuerpo se puede poner peligrosamente caliente mientras baila o hacer cualquier actividad física, lo que puede conducir a una descomposición muscular, llevarlo a un daño renal, hepático y cardíaco e incluso pues hasta la muerte. El consumo de éxtasis puede causar convulsiones, inflamación cerebral, posible daño cerebral e incluso la muerte, como les decía. Bueno, el éxtasis, las personas que lo consumen en discotecas empiezan a bailar y son ese tipo de personas que pueden bailar hasta ellos solos, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí en esta película, ¿dónde están las rubias? Ahí que le ponen su pastillita de éxtasis, entonces comienzan con ese tipo de actividad y entonces les agarra igualito, como ven, al actor de esa película, al moreno. Bueno, continuemos con más acerca de este tema interesante. Ahora vamos a hablar acerca de las metanfetaminas
que son drogas como de moda también, el famoso cristal, ¿verdad? Las metanfetaminas, estas drogas pues son derivadas de las anfetaminas. Por eso les decía al inicio de la clase que mucho cuidado con aquellos que les gusta andar tomando Ritalina, ¿verdad? Es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta al sistema nervioso central, también conocida como meta, azul, hielo y comúnmente cristal. Venden en El Salvador, por supuesto, ¿verdad? Que las personas que la pueden comprar, pues la pueden consumir como ellos quieren. La metanfetamina, pues, fue creada a principios del siglo XX a partir de las anfetaminas, como les decía, y al comienzo se utilizó para descongestionantes nasales e inhaladores bronquiales. Al igual que las anfetaminas, causan un aumento en la actividad y la lucuosidad, disminuye el apetito y genera una sensación placentera de bienestar y euforia. Sin embargo, la metanfetamina se distingue de la anfetamina en que a dosis comparables las cantidades de metanfetamina que llegan al cerebro son muchísimo más, más, por lo que es un estimulante 1000 veces más potente pues, que las anfetaminas y también tienen sus efectos que son más duraderos y causan más daño al sistema nervioso central. El cristal se presenta en varias formas que se puede fumar, esnifar, inyectar o ingerir. El método preferido del consumo de la droga varía según la región geográfica y ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Cuando la metanfetamina se fuma o se inyecta, llega directamente al torrente sanguíneo, luego al cerebro rápidamente y causa una oleada de placer intenso e inmediato, amplifica la posibilidad de adicción y consecuencias perjudiciales para la salud, ¿verdad? La oleada o relámpago dura solo unos pocos minutos y se describe como una sensación extremadamente placentera. Cuando se aspira, pues la metanfetamina produce una euforia, un high, pero no una oleada intensa y la aspiración causa efectos lo más 5 minutos, ¿verdad? Y el consumo por la boca lo hace en 15 a 20 minutos. La aspiración, mejor dicho, de 3 a 5 minutos y el consumo por la boca de 15 a 20 minutos. Les traigo estas imágenes donde ustedes pueden ver el antes y el después de consumidores de cristal. Ustedes ahí a la izquierda de cada imagen pueden observar el antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. El antes, el después. El antes, el después. El antes, el después. Así es como terminan la gente que consume metanfetaminas. Si ustedes observan, las personas pierden sus dientes, ¿verdad? Porque destruye los dientes, las metanfetaminas, el cristal, ¿verdad? Entonces hay un deterioro físico increíble, pues las personas presentan ese tipo de llagas que ustedes pueden verlo, la pérdida de peso, igual, ¿verdad? O sea, son dañinos. Entonces por eso les traía estas imágenes, para que ustedes vean el antes y el después de un consumidor de cristal. Aquí es un cuadrito donde es el sumario de las características de algunas sustancias con referente pues al mecanismo de acción, a los efectos sobre la conducta, la tolerancia, la abstinencia y los efectos de un uso prolongado. Bueno, el etanol, hay una clase de alcoholismo. Aquí podemos ver la de los opioides, los cannabinoides, que hay al final pues hay una disminución cognitiva, riesgo de recaídas y exacerbaciones de una enfermedad mental. Un dato que se me quedaba, la marihuana es la droga o la principal droga que induce cuadros psicóticos parecidos a la esquizofrenia. Y luego viene en segundo lugar la metanfetamina. Pero en primer lugar, los cuadros que puede detonar el consumo de marihuana es igualito al de una esquizofrenia. Entonces, a veces ya tienen la predisposición genética y los detona, pues, ¿verdad? Entonces, a veces también uno ve pacientes que consumen marihuana y que son esquizofrénicos.
Y uno dice, ¿qué fue primero, la esquizofrenia o la marihuana? O la marihuana lo llevó a la esquizofrenia, o la marihuana le dio síntomas de la sintomatología de esquizofrenia. Pero bueno, y ahí pueden observar la cocaína, las anfetaminas. No nos vamos a detener mucho en esto, ¿verdad? En el éxtasis, en los solventes, en los mecanismos de acción, en los alucinógenos. Van a tener ustedes tiempo para poder leerlo. Van a tener la clase de 24 horas ahí en nuestra aula virtual. Y esto es bastante importante, la dependencia y la familia. ¿Qué es lo que pasa en una familia cuando hay uno de sus miembros que consume drogas? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la codependencia. Cuando un individuo da prioridad a las necesidades de los demás por encima de las propias y siempre trata de resolver los problemas y vivir la vida de otros, olvidándose de sí mismo. Esto puede pasar en uno de los miembros de la familia. Luego tenemos la negación dentro de la familia siempre. La familia pues niega que la adicción sea una enfermedad tan grave como el cáncer o como la esquizofrenia, sin cura y con tendencia al deterioro. No, no, si de vez en cuando es que consume. No, si él una vez quizás lo ha hecho. Entonces, las familias tienen esa cosa de negar, no aceptar la adicción de uno de sus hijos o uno de sus miembros. Luego, la permisividad, que es un efecto secundario a la negación y aparecen acciones de justificación, de protección y apoyo a todas las acciones del adicto, con lo cual la familia favorece el consumo y empeora su situación, ¿verdad? Entonces uno le dice, mire, a fulanito de tal hay que ponerle límites, hay que ponerle contenciones, porque si no, se va a terminar de perder, ¿verdad? Le estamos tirando una soga en ese hoyo que está, que la agarre y que empiece a subir. Pero ¿qué pasa? Muchos empiezan a rascar para el fondo de la tierra, ¿verdad? Y la permisividad, pues, es bien difícil manejarla con los familiares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los familiares justifican todo. No, que pobrecito, que cómo le voy a dejar en la calle, que cómo lo vamos a dejar que ande con esa ropa. Y una de las cuestiones que deben de ustedes manejar es que todos los adictos son altamente manipuladores. Es una característica, son súper manipuladores. Y también tenemos otro tipo de problemas relacionados al consumo, ¿verdad? Debido a las tres características anteriores y en conjunción con la personalidad actuadora del adicto, es decir, pues que exhibe una tendencia a pasar a la acción de manera irreflexiva, inesperada, unida con usar a los otros desconsideradamente para sus propios fines, se torna pues inmanejable la situación con la familia, ¿verdad? Lo cual pues va a producir un estrés social, familiar y que sobrepasa los límites de tolerancia y el equilibrio en el sistema de la familia. Como les decía, miren, o sea, las adicciones son bien yuca. Casos y ustedes ya han de haber escuchado, ¿verdad? Que comienzan vendiendo sus pertenencias, pues. Y luego se empiezan a vender el microondas, le roban relojes a los padres, depende, ¿verdad? O sea, lo que tengan ahí a la mano, ¿verdad? Y, y es bien triste verlos ahí en la calle, ¿verdad? Porque a veces yo recuerdo haber visto uno dando vía ahí por el seguro y estaba con ropa, con, o sea, con una buena ropa, pues estaba limpio. Estaba con unos tenis, con calcetas. El siguiente día que lo vi, ya estaba con una camiseta toda sucia, ya no tenía el jean, sino que estaba con un short sucio y estaba con unas crocs. El tercer día ya se le veía bien deteriorado, ya estaba sin camisa, ya solo estaba con el shorts y estaba con unas chancletas todas viejas. Y entonces, imagínense pues, hasta dónde llegan. Y usted le puede decir a un adicto, mira, tu mamá está en el hospital, necesitamos que la vayas a ver y que no sé qué. Pero si él anda encendido, a él no le importa nada, pues.
Le pueden estar diciendo que está muriendo, que necesita que firme algo, algo. Y él, pues, le parece fantástico seguir consumiendo. Entonces, ahí es bien difícil esta codependencia, negación y permisividad en los familiares, pues. No, es que es mi hijo, ¿y cómo lo vamos a abandonar? Dicen. Pues sí, o se acostumbra a vivir con el adicto, o, o le ayuda, pues, y le pone límites, lo mete a un centro de rehabilitación, pero es bien difícil, súper difícil. Bueno, el tratamiento de la farmacodependencia, ya para ir terminando la clase, debe de ser en un equipo multidisciplinario. Para mí debe de ser a nivel de una comunidad terapéutica. Una vez ingresado el paciente debe someterse a una etapa de aislamiento y supresión de acuerdo a la droga y debe conocerse el grado de dependencia por medio de una historia clínica, ¿verdad? Para mí, Hogares CREA es la mejor comunidad terapéutica que yo conozco y que realmente pues sí hace rehabilitación. Prevención primaria a través de un control legal, educación, información y alternativas al consumo de sustancias, ¿verdad? Porque muchas veces a mí me tocó ir a dar charlas a algunas escuelas dentro de unas comunidades donde yo me quedé asustado, pues, que niños de quinto, sexto grado me dijeran que querían ser como Pablo Escobar. Solo imagínense, ¿verdad? Entre otras cosas, o que querían ser los jefes de números o de las letras. O sea, bien yuca. La prevención secundaria, pues aquí hay ya una identificación temprana del consumidor para el tratamiento precoz y la terciaria, que es la terapia ocupacional, hospitalizaciones prolongadas o comunidades terapéuticas de 24 horas, ¿verdad? Como les decía, Hogares CREA es lo mejor para rehabilitación, solo que dura 22 meses todo el proceso y es una rehabilitación cerrada, ¿verdad? Los primeros 3 meses no van a su casa y de ahí van solo los fines de semana y cada día lunes que llegan pues se les hace un antidoping y me parece muy bueno lo que hace Hogares CREA, no solo en El Salvador, sino que en diferentes países de nuestra región. Y para terminar, les dejo este pensamiento anónimo. Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer. Así que póngale coco, díganle no a las drogas. Y gracias totales. Les manda saludos Nacho, mi perrito, que siempre está aquí a la par cuando grabo las clases. Bueno, ha sido un placer compartir este tipo de clase con ustedes. Es un tema que a mí me apasiona y que podría pasar hablando y hablando y hablando. Así que cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes, me pueden buscar. Si tienen alguna duda, si quieren más material bibliográfico de donde leer, pues yo tengo bastante. Y espero que estudien para el examen. Hasta pronto, muchachos.